Carmen Montmeneu. A ti, mujer. Síguenos en Facebook, A ti, mujer, con Carmen Montmeneu. Correo electrónico montmeneu-c@hotmail.com. Decía al comienzo del programa que si algo nos proponemos en este magazine es darle continuidad a los temas que por un motivo u otro, y casi siempre es por falta de tiempo, se quedaron sin terminar de exponer. Así que en este mismo momento y desde el espacio Pleamares de la Vida, Paloma Insa, su directora, y Noelia Bonifacio, psicoterapeuta y doctora en hipnosis clínica, serán quien retomen el apasionante mundo del ego. Lo que no cabe ninguna duda, chicas, es que a medida que nos sumergimos en la cuestión surgen nuevas incógnitas. Vamos a ahondar un poquito más en este apasionante aspecto de la personalidad humana. Bueno, pues buenísimos días, Paloma, buenísimos días, Noelia. Buenos días. Ya decíamos la semana pasada que había muchas cositas que se quedaron en el aire. Así es, pero vamos a brevemente retomar el asunto desde el principio, pero muy, muy brevemente para explicar qué es el ego, Noelia, por favor, porque por si acaso alguna de las personas que se incorpora hoy no estuvo en el programa pasado. Claro, por supuesto. Bueno, pues el ego principalmente, para que la gente lo tenga así de manera muy clara, es la parte de la psique que fabrica nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y otra acepción importante es también pues que es una valoración excesiva que podemos tener de nosotros mismos. Bueno, a mí hay una pregunta que me resulta muy curiosa y es ¿por qué nos resulta más sencillo dejarnos llevar por el ego? Es decir, por esos automatismos, esas reacciones que tenemos, que a veces decimos que son instintivas, pero yo creo que no son tan instintivas. Y en lugar de ahondar en nuestro verdadero ser, buscar dentro de nosotros y ser fieles a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué nos arrastra tanto el ego? Sí, verás, es que el ego en realidad lo que busca es la parte de la supervivencia y el control en sí mismo. Entonces las personas creen que son realmente lo que han estado pues fabricándose un poco a lo largo de su vida, cuando en realidad no se paran un poco a pensar en esencia realmente quiénes son y qué sensaciones o qué habilidades o qué les pide la vida de sí mismos, ¿no? Y entonces pues es digamos muchísimo más cómodo para ellos pues seguir un patrón de aprendizaje que es el que socialmente han tenido. Yo siempre digo que el ego es un poco el traje que nos vestimos, ¿no? Y entonces aunque tenga cosas un poco desacordes, de que el traje pues no nos venga bien o sea feo o sea un poco discorde, pues como es lo que conoces, pues como la caverna de Platón, ¿no? Crees que es eso y sencillamente te dedicas a saberlo. Viviendo en la sombra, ¿no? Vives bastante en la sombra, exacto, pero porque las personas no se han parado a hacer un análisis interno de realmente qué es lo que yo creo, qué es lo que me está llamando a mí la vida, qué soy en esencia. ¿Hace falta realmente que nos dé un golpe fuerte la vida para que cambiemos, para que nos transformemos? ¿O se puede hacer? Uno puede decir, bueno, no, yo necesito saber exactamente qué quiero hacer en la vida, qué soy, quién soy. No hace falta llegar a esos extremos, es más, cuando tenemos un vuelco en la vida, en realidad no todos sabemos sacar un aprendizaje de él. Por eso yo siempre digo que es un momento muy importante para hacerse preguntas en positivo, no en negativo. Pero claro, por supuesto, yo siempre animo que las personas, yo digo que la vida es una escuela y realmente deberíamos aprender aprender de la vida, ¿no? Porque nos va a aportar muchísima información. Por eso es muy importante que las personas en algún momento de su vida se dediquen a hacer un trabajo interno, a trabajarse su interior y a ver cómo son realmente, cuál es su comportamiento social y cómo poder sacar sus mejores habilidades en cualquier situación de una manera honesta y coherente hacia sí mismos. ¿Y cómo se le explica, por ejemplo, un oyente que esté ahora escuchándonos, ¿no? Y que diga, bueno, a mí la vida diariamente me demuestra que es justamente lo contrario, ¿no? Es decir, si no hago ciertas cosas, si no me comporto de cierta manera, no voy a ser nadie, no voy a ganar dinero, nadie me va a querer. ¿Cómo se le explica a una persona que comprende la vida de esta forma que hay otra manera de comprender? Exacto. A ver, es que ahí ya me estás demostrando que esa persona vive en el patrón del ego perfectamente, porque tiene una máscara, tiene un hándicap social en el que tiene que demostrar, tiene que ser valorado si no es él realmente en esencia. O sea, tiene que comportarse de una manera, ¿vale? Porque si no, no se siente valorado. Es una creencia muy propia del ego, ¿vale? Yo no tengo que perder mi trabajo porque si lo pierdo no sirvo para nada. O sea, mi trabajo es el que me da a mí realmente mi personalidad. Cuando la persona realmente es en sí
persona por el hecho de quererse, de valorarse, de tener una alta autoestima, tenga o no tenga un buen trabajo, tenga o no una persona al lado que la quiera. Por eso es muy importante que la persona sea autosuficiente. Eso es primordial, ¿vale? Para que cuando venga algún estrago en la vida, cuando venga algún suceso difícil, pues alguna tormenta, y a veces pues nos arrastra parte de esas zonas de confort, pues bueno, sepamos llevarlo como una prueba, porque verás, cuando una persona pierde un trabajo, por ejemplo, si lo ve como una prueba, como un momento de transformación en su vida, como poder hacer cosas que antes no se podía permitir, como un reto en la vida, pues tiene posibilidad de poder fluir, navegar, transformarse, encontrar nuevas habilidades, conocerse en otras parcelas, moverse en otros ambientes, conocer a otras personas. Mientras que si una persona tiene su identidad puesta en el trabajo, yo soy esto, porque soy lo que soy, me tienen que valorar por lo que yo soy, lo que me han hecho, no deberían habérmelo hecho porque yo no me lo merezco, pues claro, se va a sumergir en un patrón de víctima que cada vez lo único que va a salir de ahí es victimismo y sufrimiento, ¿no? Y ahí, pues, principalmente yo trabajaría lo que es la parte de la autoestima. Es una autoestima baja, porque una persona con autoestima alta se quiere tal y como es, independientemente de su trabajo, su familia o su pareja. La pasada semana un poco lo apuntabas, ¿no? La pregunta cuando te encuentras con una situación así no es ¿por qué me pasa a mí?, sino ¿para qué?, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto, ¿no? Con estas cartas que me ha dado la vida en estos momentos. ¿Qué es eso del trabajo interior? ¿De qué manera podemos empezar a hacer un trabajo interior? El mejor trabajo interior siempre es de la mano de un profesional, ¿vale? Sobre todo porque hay muchas partes de nosotros que desconocemos. Claro, nosotros actuamos conforme nos han dicho que tenemos que actuar realmente. Hemos hecho unas creencias, unos pilares que nos sirven para movernos. Pero el profesional lo que puede hacer es mostrar un poco el reflejo de nosotros mismos. Nos permite ¿te das cuenta cómo has actuado aquí? ¿Te das cuenta de que este piloto que se te ha encendido te está diciendo que algo en ti no está en equilibrio, no es coherente contigo, no estás siendo honesto contigo? Entonces siempre es mejor un acompañamiento, ¿vale? Con un profesional. Yo he tenido casos de personas que, bueno, se han ido diciendo, ostras, esto no me lo hubiera imaginado, pero tienes toda la razón del mundo. Eso es parte de la sombra, lo que Jung llamaba la sombra. Y es así, es sombra porque tú no sabes que la tienes. Entonces cuando la iluminas es como que encuentras dentro una paz interna que te permite decir, vale, pues ya sé por qué he actuado en este momento, por qué me he mostrado, he sacado la ira, o por qué me encuentro triste, y ahora entiendo un poco mi patrón, por qué mi comportamiento, sé que está basado en unos valores y unas creencias que puedo cambiar y me pueden permitir que sean generadoras, no limitantes en mi vida. Y eso es lo que te permite poder moverte de manera más elegante en la vida. Más fluida, ¿no? Más como el bambú, ¿no? Exacto. Que se mueve con el viento. Y respondiendo un poquito también a Carmen la pregunta que me hiciste, retomando un poquito el programa anterior, me comentaste, dices, ¿hace falta tener que esperar a esos momentos? No hace falta, puedes hacer el trabajo en un profesional, que yo lo sugiero y lo aconsejo a todo el mundo, porque de verdad que sacan herramientas fantásticas para su trabajo a lo largo de su vida, pero es que luego también deberíamos hacer una autoobservación día a día, todas las personas. Sí, eso es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Al finalizar el día, hacer un poco el repasito ese, a ver cómo ha sido, y el ser capaz de autocriticarnos si llega el caso, ¿no? Porque yo te quería preguntar, ¿puedes llegar a ser autodestructivo el ego? Por supuesto, sí, muchísimo. Un ego muy grandilocuente es un monstruo en realidad, se nos come. Es decir, cuando tú empiezas a tener tus creencias basadas en el dinero, ¿no? Por ejemplo, necesito tener una estabilidad económica porque eso me va a permitir ser feliz, ¿de acuerdo? Pues o necesito tener hijos porque eso me va a permitir ser feliz, ¿vale? Cuando tenemos la identidad puesta en el exterior, pasa que, por ejemplo, en cuestión del dinero, ahora necesito tener trabajo, ahora necesito un puesto, de tener un estatus superior. Cuando lo tienes te das cuenta de que no eres todo lo feliz que querías y aspiras a un poco más, de manera que empiezas a tener cada vez ese ego un poco más grande por el hecho de que genera una necesidad y una dependencia bastante, cada vez como que la bola de nieve se va agrandando más, ¿no? De manera que acabas ya siendo tuyo, de tu posesión. O mira, se ve muy claramente en una relación de pareja, ¿no? Cuando tienes a tu pareja que das por la pareja y ahora, pues mira, está enfermo, pues hago esto por él y esto, y es así, pues como que te vendes un poco, ¿no? Y llega un punto en el que si esa pareja de repente te deja, pues tú te encuentras
entras en un momento de decir, ¿cómo me va a dejar a mí con todo lo que yo he hecho? ¿Cómo, ¿sabes? Qué frase más Sí, qué común, típico, con qué todo, típico. Sí, Con con todo todo lo lo que yo he hecho por ella o por él. Efectivamente, cuando en realidad no tienes que hacer absolutamente nada. No se trata de volcar todo hacia afuera. No tienes necesidad de demostrar a nadie absolutamente nada si realmente eres coherente, tienes una autoestima en la que tú dices, guste o no guste, soy como soy y me valoro, acepto, me y valoro. me valoro. A mí esto que acabas de decir de la pareja me sugiere algo que he pensado muchas veces, ¿no? La típica frase de venimos a la vida solos y nos vamos solos. ¿Por qué en general se tiene tanto miedo a estar solo? Es decir, si venimos solos y nos vamos solos, ¿qué problema hay en que en algunos momentos de nuestra vida estemos solos? Porque parece que lo que tú estás diciendo, ¿no? Ponemos nuestra identidad en algo externo, en alguien externo. ¿Por qué? Podemos ponerla en nosotros mismos y en todo ese trayecto que es la vida ya aparecerán personas o ya aparecerán situaciones o trabajos o lo que sea que nos acompañarán, pero que no signifique eso un enganche, ¿no? ¿Acaso la soledad nos recuerda a la muerte o una falsa concepción de lo que es la muerte? A ver, la muerte es la gran maestra de la vida. Yo nunca había relacionado la soledad con la... Pues yo con lo he la muerte pensado Paloma. muchas veces. ¿Sí? Sí. De verdad que nunca se me hubiese ocurrido relacionar la soledad El miedo, con la muerte. el miedo a la soledad, ¿eh? No la No, soledad. no, a mí el la miedo, soledad, por ejemplo, es una el persona miedo a la que soledad. me gusta, no tengo problemas en ese sentido, pero sí que entiendo que esos apegos que nos generamos es un poco por miedo a estar solos muchas veces. ¿Eso tiene algún razonamiento especial? Es María? así. A ver, la mente lo ve como una muerte. A ver, cuando tú tienes un cese laboral, una ruptura de pareja, son muertes para la mente, lo entiende como una muerte, como un fin, ¿no? Y entonces es cuando entras un poco en pánico. ¿Y ahora qué? El ego siempre busca, ¿y ahora qué hago? Y ahora, ¿vale? Entonces, sí, la soledad es la gran maestra de vida, en realidad es la muerte. Yo cuando me viene una persona con muchos miedos, a perder el trabajo, a perder la pareja y a un montón de cuestiones, siempre le pregunto, digo, ¿cómo ves tú la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? Y siempre te dicen que no saben qué hay después y que para ellos es un fin. Cuando la muerte no es un fin, lo dije la semana pasada, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nos transformamos con la muerte. De hecho, se tienen pruebas científicas de que la muerte, de que es más dura el nacimiento que la muerte en realidad. El tránsito a la muerte qué tranquilidad. Sí. Entonces la soledad en realidad es cuando te encuentras contigo misma. Es como un parón, sí, claro. ¿no? El tiempo hay ahí un inciso y dices, madre mía, ahora me encuentro yo conmigo misma, ¿qué hago? No tengo a nadie en casa, ¿no? Te obliga a mirarte dentro, claro, y entonces es cuando empiezan los miedos, las críticas, el podré, no podré, el seré capaz de lanzarme, el seré capaz de sobrevivir. La autosuficiencia es muy importante en el ser y entonces es una gran maestra. Hay mucha gente que te dirá, sí, no, yo si tuviese que vivir sola, viviría sola, pero muy poca gente sería capaz de poder estar en soledad viviendo. ¿Educa la sociedad al miedo, a la dependencia? Sí, claro que sí, por supuesto. La sociedad siempre busca dependencia, siempre busca control, siempre busca que tengamos, que estemos todos como un poco como amarrados, ¿no? Para poder llevar un control social, principalmente porque se basa en una estructura material que es el dinero, ¿no? Entonces, pues necesitan que todos llevar un control. Las altas esferas necesitan tener, no les interesa que tengamos autonomía. Entonces la sociedad siempre vende seguridad pues a través del dinero, a través de la familia, a través de tener una hipoteca, de tener tu propia casa, cuando en realidad el ego lo que hace es atrapar y el amor lo que hace es dar libertad. El ego, por ejemplo, también inmoviliza. El amor proporciona evolución. El ego limita. Y el amor da oportunidad. Y cuando hablo amor no me refiero a un amor de pareja, me refiero al amor a sí mismo. Al amor, sí. al amor. El amor en esencia. Una última pregunta, si Adelante, da tiempo. Paloma, tranquila. Siempre hay quien dice aquello de ahora no tengo tiempo para mirar dentro de mí, no puedo dejar de ganar dinero, no puedo dejar de tener una pareja, no voy a abandonar todo eso para mirarme yo. No hace falta abandonar nada para estar bien con uno mismo, ¿verdad? Esas son las excusas propias del ego. El ego siempre te pondrá excusas de que
no puede ahora mismo, siempre tiene algo más importante que atender, que hacer un trabajo de autoconocimiento, ¿vale? Y yo insisto en que sí, que es muy importante que la persona comience así. No hace falta, no tienes por qué dejar, yo no estoy diciendo que lo abandones todo, sino que empieces a autoevaluarte y decir, vale, pongamos por ejemplo que de hoy a la mañana lo pierdo todo, entraría en estado de pánico. La gran mayoría, la inmensa mayoría te diría que sí, no sabrían sobrevivir sin todo lo que tienen a su alrededor. Entonces eso ya te está diciendo, es un semáforo que ya te está diciendo, empieza a trabajar en ti mismo. Me quedo, si te parece, Carmen, con una frase que le escuché a Noelia preparando la entrevista, y es: cuando tú te permites, permites a los demás. Qué bonita. Bueno, pues ha sido un placer, pero de todas maneras, como la semana pasada, Noelia, yo quiero que recuerdes a nuestros oyentes de qué forma y manera pueden ponerse en contacto contigo. Sí, a través de mi web, www.labrújulainterna.com. Pues un placer, chicas. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias, a ti, Carmen. Noelia. Yo sé que Gracias. este tema daría muchísimo más de sí. Y nos lo queda iremos corto siempre. Sí, nos queda corto. Lo iremos retomando en otras ocasiones. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. A ti.